En el corazón de la opulencia, donde el lujo tejía sus hilos dorados, vivía María. Una joven humilde, atrapada en el laberinto de la mansión de la Vega, sirviendo a una familia que la veía como una sombra más. Cada amanecer traía consigo la misma rutina de desprecio. Isabela de la Vega, la matriarca de mirada gélida, se deleitaba en recordarle a María su lugar, un lugar de servidumbre y silencio. Pero no todos los ojos en esa casa estaban ciegos al sufrimiento. Arturo de la Vega, el esposo de Isabela, observaba a María con una compasión silenciosa, un atisbo de humanidad en un mundo de mármol frío. Lejos de los muros dorados, la realidad de María tenía otro rostro. Visitaba a su madre, doña Carmen, una vendedora ambulante cuya salud se marchitaba como una flor sin agua. En ese mismo mundo, ajena a la crueldad de su madre, se movía Lucía de la Vega. Una joven idealista, dedicada a una fundación que luchaba por los derechos de los trabajadores invisibles. El destino, con su mano caprichosa, cruzó los caminos de Lucía y María. Lucía, con su aguda percepción, comenzó a intuir la explotación que se escondía tras la fachada de la mansión. Una conexión silenciosa, basada en la empatía y la justicia, empezó a germinar entre ellas. Dos almas diferentes, unidas por el hilo invisible de la verdad. La mansión, testigo mudo de secretos, veía crecer una conexión prohibida. La compasión de Arturo por María se transformaba, lentamente, en algo más profundo, algo que desafiaba las barreras sociales. Mientras tanto, Lucía, impulsada por su sentido de la justicia, profundizaba en los documentos de la casa. Descubrió las cláusulas leoninas, la explotación velada en el contrato de María. Con la indignación ardiendo en su pecho, Lucía confrontó a Isabela. Le habló de derechos, de dignidad, pero Isabela solo respondió con la arrogancia de quien se cree por encima de todo. En un rincón apartado, donde las sombras danzaban, la tensión acumulada estalló. La conexión entre María y Arturo culminó en un beso apasionado, un instante robado al destino. Pero el destino es cruel. Isabela, con su mirada omnipresente, fue testigo de ese beso. La semilla del conflicto más devastador acababa de ser plantada. La furia de Isabela cayó sobre María como un rayo. No hubo piedad, solo un torrente de humillaciones y acusaciones que resonaron en los pasillos de la mansión. María, con el alma desgarrada y el corazón latiendo desbocado, no tuvo más opción que huir. Dejó atrás la opulencia que se había convertido en su prisión. Pero no estaba sola. Lucía, con valentía, la tomó bajo su protección. La presentó a periodistas y activistas, convirtiendo a María en el símbolo de miles de trabajadores explotados. Arturo, incapaz de soportar la injusticia, buscó a María. Le ofreció ayuda, un apoyo financiero para que pudiera empezar de nuevo, lejos de la sombra de Isabela. María, con la fuerza renaciendo en su interior, alzó la voz. Declaró su intención de luchar, no solo por ella, sino por todos aquellos cuyas voces habían sido silenciadas. Isabela, herida en su orgullo y temerosa de la verdad, no se quedó de brazos cruzados. Contrató a un abogado sin escrúpulos, dispuesto a todo para proteger su reputación. Su plan era claro: destruir a María, manchar su nombre, hacer que nadie creyera en su historia. La guerra estaba declarada, y Isabela jugaría sucio. Pero Lucía tenía un aliado inesperado. Mateo, un periodista comprometido, se unió a su causa. Juntos, trabajaron incansablemente para desenterrar documentos, para exponer la verdad oculta. En medio de la batalla, una noticia desgarradora llegó a María. Doña Carmen, su madre, había sufrido un colapso. La preocupación y el miedo la paralizaron. Arturo, presenciando la crueldad de Isabela, la confrontó. Le reprochó sus acciones destructivas, la maldad que la consumía, pero sus palabras chocaron contra un muro de hielo. Y entonces, un mensaje anónimo llegó a María. Una pista velada, una sombra del pasado que sugería un secreto sobre su propia identidad. El secreto se reveló, oscuro y doloroso. María descubrió que su padre había sido acusado de falsificar su certificado de nacimiento. Una duda terrible se cernía sobre quién era realmente. Lucía y Mateo no se detuvieron. Organizaron una protesta, un grito de justicia que resonó en las calles. Otros trabajadores domésticos, inspirados por María, se unieron a la causa.
Arturo, incapaz de seguir viviendo una mentira, tomó una decisión trascendental. Lejos de Isabela, lejos de la falsedad de su matrimonio, buscó su propia verdad. Mientras tanto, en el hospital, la vida de doña Carmen pendía de un hilo. Su salud se deterioraba, ajena al torbellino que envolvía a su hija. Y entonces, la peor pesadilla se hizo realidad. Las autoridades de inmigración, alertadas por la acusación de falsificación, llegaron. El miedo se apoderó de María. Fue arrestada, llevada lejos, acusada de no ser quien creía ser. Las sombras del ayer la habían alcanzado, amenazando con borrar su existencia. Encerrada en una celda fría, María sintió que el mundo se desmoronaba. La injusticia la ahogaba, la duda sobre su identidad la carcomía por dentro. Afuera, Arturo movía cielo y tierra. Intentaba interceder, usar su influencia para liberar a la mujer que amaba, pero los muros de la burocracia eran altos. Lucía y Mateo no se rindieron. Lanzaron una campaña en redes sociales, un grito desesperado que se volvió viral: #Yo soy María. La respuesta fue abrumadora. Miles de personas, conmovidas por la historia de María, mostraron su apoyo. La campaña se convirtió en un símbolo de resistencia y solidaridad. Isabela, observando el creciente apoyo a María, sintió que su poder se tambaleaba. En un acto de desesperación, ordenó la destrucción de cualquier evidencia que pudiera exonerar a María. En el hospital, doña Carmen, con un último aliento de fuerza, despertó brevemente. Miró a María y, con voz débil, le imploró que no dejara que le quitaran su identidad. La esperanza renació de las cenizas. Lucía, con una determinación inquebrantable, logró obtener los documentos originales. La verdad salió a la luz, irrefutable. María era quien decía ser. Con la prueba en mano, la injusticia no pudo sostenerse más. Las puertas de la celda se abrieron, devolviéndole la libertad. Arturo, firme en su decisión, dejó a Isabela para siempre. La matriarca, despojada de su poder y rodeada solo por el eco de sus maldades, quedó sola en la inmensidad de la mansión. María, con la frente en alto, habló en un evento público. Su voz, antes silenciada, resonó con fuerza, convirtiéndose en un faro de esperanza para muchos. Decidida a ayudar a otros, María fundó un refugio, un hogar llamado Hogar María Pérez. Un lugar seguro para aquellos que, como ella, habían sufrido la explotación. La historia de María Pérez, la joven humilde que desafió a la opulencia y la injusticia, se convirtió en leyenda. De la mano de su madre, recuperada y fuerte, caminó hacia un nuevo amanecer, un futuro construido sobre la verdad y la resiliencia del espíritu humano.